Bueno, buenos días, mi nombre es Indra Sala, mi grupo está conformado por Edith Molina y Laura Beleño. En esta oportunidad vamos a realizar un video taller, tiene tres ejercicios. El primero dice que entre los años 2002 y 2005 el Ministerio de Seguridad Social registró que sobre la población de adulto mayor que solicitó ser admitido en las instituciones de asilo del país y las cifras de asilos otorgados. En la gráfica nos dice que en el 2001 los solicitantes fueron de 3017. Y en el 2002 los solicitantes fueron de 6.766. Estos dos valores, tanto en el 2001 y el 2002, los vamos a restar para que nos dé un valor de 6.766 menos por el 3017, da un total de 3.749, que lo vamos a dividir por el valor inicial, para que nos dé un valor de 1.243, lo cual lo vamos a multiplicar por 100 para que nos dé un total de 243, 124, 300, el cual vamos a pasar a porcentaje de que 124.3% registró el aumento de la solicitud de los adultos mayores para los asilos en ese año. El inciso B dice que cuál es el porcentaje de adulto mayor admitidos en los asilos del país en los años 2003 y 2004. En la gráfica nos muestra que en el 2003 hay un total, en el 2003, año 2003 y año 2004. En el año 2003 nos dice que hay un total de 3.270. 3.270. Y en el año 2004 nos dice que hay un valor de 2.395. Estos dos valores vamos a restar para ver qué valor nos da. 3.270 menos 2.395, para que nos dé un valor de 875 solicitantes. Para luego dividirlo, vamos a dividir con el valor inicial, que es el 3.270. Lo vamos a dividir con el 875 para que nos dé un valor de 3.270 entre 875, 3.270 entre 875, para que nos dé un valor de 0.268. 0.268. Y como lo vamos a hacer, vamos a pasar a porcentaje, nos da 0.268, lo que más o menos da de solicitantes, más o menos de 0,3%. Lo que dice que se obtiene como porcentaje el decremento de los adultos mayores admitidos en los asilos en el año 2003 y 2004. Muy buenos días, mi nombre es Edith Molina. En esta oportunidad vamos a dar inicio a la continuación de la explicación de los ejercicios propuestos por la docente Daniela Duarte. En esta ocasión me corresponde explicar el ejercicio número 2
de la actividad propuesta. Bueno, en esta ocasión me permito escribirlo ya el ejercicio pues completo, todos los ítems que la profesora nos describe para poder realizar el procedimiento que debemos cumplir para poderle darle respuesta a cada uno de los que nos preguntan. Bueno, lo voy a leer para poder entonces tener claro qué es lo que vamos a hacer. Dice: se realizó un estudio para determinar la red social que más usan los estudiantes de bachillerato de una institución educativa en la ciudad de Santa Marta. Para ello se implementó una encuesta a toda la población estudiantil donde se preguntó cuál es la red social que usan con mayor frecuencia. Bueno, debemos tener en cuenta, lo primero que debemos analizar acá o que debemos tener en cuenta es que la encuesta se realizó a toda la población estudiantil, lo que quiere decir, vamos a proceder acá en el tablero para realizar, que se realizó la encuesta a un 100% de los estudiantes. Bueno, vamos a continuar, vamos a proceder como tal a realizar los ejercicios, las operaciones para poder dar lugar a completar la tabla estadística que se nos ha propuesto en el ejercicio número 2. Como hemos aprendido en el transcurso de esta asignatura, lo más importante, nos explicaba la docente, que es organizar los datos, ¿verdad? Sacar, ¿verdad? Para poder comenzar a hacerle el procedimiento, sacar los datos más importantes o relevantes que nos permitan entonces realizar ciertas operaciones que nos permitan dar con los resultados que se nos han preguntado. En este caso, tenemos que llenar una tabla estadística, que es la que vemos acá, en la cual con base en la información obtenida de la encuesta vamos a poder realizar unas operaciones que nos permitirán conocer la cantidad total de estudiantes hombres y de estudiantes mujeres usuarios de las distintas redes sociales que se han encuestado. Entonces se hizo la encuesta en el colegio y se llegó a la conclusión, o en la institución educativa, y se llegó a la conclusión de que en total los estudiantes solamente usaban 3 redes sociales, los más frecuentes. En este caso las redes sociales que se determinaron que se usaban eran Facebook, Instagram y TikTok. Entonces vamos a ver, con base en esta información importante que se nos dio, vamos a sacar estos datos relevantes que nos van a permitir entonces conocer cuál es la cantidad que se nos está pidiendo llenar. Dice que tenemos acá un dato importante. Lo más importante es que se encuestó a toda la población, ¿verdad? A toda la población estudiantil. Entonces, de toda esa población, de ese 100% de la población, tenemos un dato importante, y es que conocemos cuál es la cantidad encuestada total de las usuarias o de las estudiantes mujeres. Tenemos que entonces corresponde a 450. Dato importante que vamos a colocar acá. Total de mujeres, 450. Vamos entonces a hacer acá, así como se nos está pidiendo acá que se llene una tabla, entonces vamos a poner acá, vamos a dividir acá el total de mujeres y vamos a colocar acá, vamos a sacar acá en su momento el dato de los hombres. Entonces tenemos que acá, por lo menos ya nos han aclarado el panorama y nos han establecido que en total son 450, el 100% de las mujeres que están en la institución. Entonces digamos que 450 corresponde a el 100% de las mujeres. Y no se nos ha dicho, en verdad, en la mención acá del ejercicio no se nos está mencionando cuál es la totalidad de hombres. Entonces, la totalidad de hombres es desconocida. Bueno, en este caso, como ya tenemos acá, ¿verdad? Decíamos que el 100% de la totalidad de mujeres, que corresponde a 450, y el 60% que ya está establecido para determinar que son las usuarias correspondientes a las usuarias de TikTok. En este caso, entonces vamos a hacer un procedimiento sencillo, ¿verdad? Como tenemos que el 60% de las usuarias son de TikTok, y lo que vamos a hallar finalmente es a cuánto equivale este 60%, ¿verdad? ¿Cuál es la cantidad de personas correspondientes a un 60%? Entonces podemos hacer una operación sencilla, ¿verdad? Multiplicar el 60% por 450 sobre el 100% que corresponde al total de mujeres encuestadas. En este caso, entonces podemos suprimir acá el porcentaje y multiplicar 60
por 450 sobre 100. Nos olvidamos de la calculadora y obtenemos un resultado de 270. Así de sencillo podemos obtener entonces la totalidad o la cantidad de mujeres usuarias de TikTok, el total de usuarias de TikTok, que corresponden a ese 60%. Entonces tenemos que 270 mujeres son usuarias de TikTok. Con este dato ya podemos entonces llenar la tabla de mujeres que usan TikTok. Entonces empezamos por acá. 270 mujeres en total. Ahora vamos a hallar, con base obviamente en el orden de los datos establecidos, vamos a hallar entonces el total, ¿verdad? Acá continúa diciéndonos el 40% de los hombres, pero en este caso estamos hallando primero las mujeres. Entonces acá dice que el total, ¿verdad? Acá nos dice entonces también de hombres y acá nos dice que el total, la cantidad de mujeres que usan con mayor frecuencia en Instagram duplican a la cantidad de hombres. Tampoco se nos está dando ningún dato específico, pero por lo mismo vamos entonces a continuar con todas aquellas con todos aquellos ítems que se nos esté dando como tal un porcentaje o una cantidad exacta para luego entonces ir haciendo pues aquellas que no se nos ha dado dato alguno. Entonces en este caso tenemos que el 20% de las estudiantes usan con mayor frecuencia la red social Facebook. Entonces tenemos acá que vamos a hacer el mismo procedimiento, que el 20% vamos a colocar que vamos a hallar Facebook. Facebook. Entonces tenemos acá que igual el 20% de las estudiantes usan Facebook, de unas estudiantes que en su totalidad son 450 y lo vamos a dividir sobre un 100% que corresponde al porcentaje total. Esto, ¿verdad? Vamos a suprimir acá. Y podemos multiplicar 20 por 450 sobre entre 100, lo cual lo vamos a llevar de la calculadora y nos va a dar un número total de 90 estudiantes usuarias de Facebook. Entonces, con base en esa información, podemos entonces continuar llenando la tabla de cantidad de usuarias de Facebook corresponden a 90. En este caso, como ya conocemos entonces el total de TikTok y el total de Facebook, nos faltaría, ¿verdad? Instagram. Vamos a ver cómo podemos hallar Instagram. Entonces decimos que debo conocer ahora la cantidad de usuarios en Instagram. Para ello, entonces, teniendo en cuenta que ya conocemos la cantidad de usuarias Facebook y la cantidad de usuarias TikTok, por ende, obviamente y ya tenemos también cuál es el valor, ¿verdad?, de total de usuarias encuestadas correspondiente a un 100%, pues es algo sencillo, digamos que lo podemos hacer de una manera sencilla. ¿Qué hacemos? Sumamos entonces acá, 270 más 90, ¿verdad? Acá nos ayudamos pues de la operación ya realizada previamente en la calculadora, que corresponde a 360 en total de usuarias de Facebook y de TikTok. Como ya tenemos entonces la cantidad de 360 que suman los dos, y pues obviamente la cantidad de usuarias en total son 450, ¿qué podemos hacer acá? Una sustracción, una resta. Restamos 450, le restamos 450 a 360, para hacerlo más sencillo, lo hacemos así. 450 menos 360. Eso corresponde a 90. ¿Cuánto faltaría entonces para completar 450 a 360? 90. Por supuesto, de una manera más sencilla, entonces podríamos darle respuesta al ítem que se nos pregunta que cuáles son las usuarias de Instagram. 90. Sencillo. Llenamos acá la tabla y colocamos 90, 90 y 270, completamos como tal lo que se nos está estableciendo acá. Podríamos corroborar que en efecto corresponde a 450. Listo, bueno, de esa manera sencilla hemos hallado el total de usuarios Instagram.
Bueno, entonces en este caso vamos a proceder conociendo, ¿verdad?, la cantidad de hombres en total para poder llenar la tabla ya previamente establecida. Entonces decíamos que vamos a tener que sacar, obviamente, los datos más relevantes de los enunciados que acá se nos están dando para poder conocer como tal, para poder realizar el procedimiento y poder conocer como tal esas cantidades. Entonces tenemos que, partiendo de la base de que ya conocemos que son 450 la totalidad o la cantidad de mujeres, y acá en los enunciados no nos está dando una cantidad como tal de hombres. Acá se nos está mencionando algo importante, y es que el 40% de los estudiantes corresponden a hombres. O sea, 40% son hombres ya. No se nos está dando ningún dato como tal de números en cantidad, sino en porcentaje. Entonces tenemos acá como dato importante que el 40% corresponde a la totalidad de hombres, ¿verdad? De hombres en la institución. Entonces, partiendo de la base de que el 40% para, digamos que se encuestó, ¿verdad? Ya habíamos dicho que algo importante es que se encuestó a un total de 100% de toda la institución. Entonces, partiendo de la base de que estamos analizando el 100% de los estudiantes y ya habiéndose nos dado en un enunciado de que corresponde el 40% a hombres, podríamos deducir que de ese 100%, ¿verdad?, menos 40, corresponde entonces a un total del 60%, que por supuesto van a ser el porcentaje correspondiente a mujeres. Entonces, 60% son hombres y el 60% del total son mujeres, el 40% son hombres y el 60% corresponde al total de las mujeres. Listo. Bueno, entonces acá, ¿qué podemos hacer para poder entonces hallar lo que queremos hallar? La cantidad que corresponde a ese 40% de mujeres, porque ya sabemos que el 60% son 450 mujeres. Y tenemos que, o desconocemos, bueno, tenemos acá que el 40% corresponde a hombres, pero desconocemos cuál es esa cantidad correspondiente al 60%, es la que vamos a hallar. Entonces podemos hacer en este caso una regla de 3. Tenemos así, 450 por 40, la regla de 3, 450 por 40, sobre, el que está acá solito, lo vamos a dividir 60%. En este caso, ¿qué podemos hacer? Cancelamos los porcentajes, ceros, y multiplicamos 450 por 4 sobre o entre 60. Nos olvidamos de la calculadora, que ya previamente hemos realizado la operación, y esto nos va a dar un total de 300. Lo pueden corroborar, y en efecto nos va a dar un total de 300 hombres. Entonces ya sabemos que esta X equivale a 300 hombres en total encuestados, que corresponde a ese 40%. Luego vamos a hallar, con base en los porcentajes ya establecidos acá, que se nos dice que el 58% de los estudiantes que usan con mayor frecuencia Facebook son hombres. Entonces tenemos acá que ya tenemos que conocemos un 58%. Entonces ya con base en los 300 hombres que tenemos, ¿verdad?, vamos a hallar, vamos a multiplicar por 58 correspondientes al porcentaje de hombres, y vamos a dividir sobre su totalidad 100%. 100% que corresponde al total como tal de esos usuarios. Y eso nos va a dar, ¿verdad?, 300, cancelamos los porcentajes, y 300 por 58 entre 100 nos va a dar como resultado 174 hombres usuarios de la red social Facebook. Entonces, en este caso, vamos a marcarlo acá, usuario Facebook hombres, 174. Bueno, con base en la información entonces ya previamente establecida en el enunciado, nos corresponde hallar la cantidad de usuarios hombres de Instagram.
Tenemos entonces acá en este enunciado que nos dice que la cantidad de mujeres que usan con mayor frecuencia Instagram duplica la cantidad de estudiantes varones que usan con mayor frecuencia la misma red social. En este caso, obviamente debemos conocer cuál es la cantidad total de usuarias de la red social Instagram en mujeres. En este caso tenemos que corresponde a 90, ¿verdad? Acá nos dio ya que los usuarios que usan Instagram son 90. Pero acá nos dice que duplica, es decir, que para yo conocer la cantidad de niños, de hombres que usan esa misma red social, yo tengo que dividir, ¿verdad? Podemos dividirlo, podemos hacerlo ¿verdad? Lo podemos deducir, digamos que la mitad de 90 son 45, pero si no, puedo hacer la operación, entonces puedo dividir 90 entre 2, que da como resultado 45. 45, el total de hombres usuarios de Instagram. Vamos a llenar acá la tabla, ¿verdad? Con 45 usuarios hombres. Bueno, entonces en esta oportunidad, como vemos, nos falta indagar cuál es la cantidad de usuarios hombres de la red social TikTok. En este caso, el enunciado no nos está estableciendo cantidad alguna, ni siquiera un porcentaje, pero por deducción obviamente lo podemos hallar de la siguiente manera. Tenemos que conocemos obviamente ya cuál es la cantidad de usuarios Facebook hombres, 174, y también conocemos que son 45 la cantidad de usuarios Instagram. Por ende, obviamente podemos hacer una suma, ¿verdad? Para ver cuál es la cantidad total de ellos 12, 174 más 45. Nos ayudamos de la calculadora, la que ya previamente hemos hecho esta suma, y podemos decir que son 219 usuarios de Facebook y de usuarios Instagram. Bueno, entonces obviamente cuando ya tenemos esa cantidad y conocemos cuál es el número o la cantidad total de usuarios hombres, vamos a hacer el mismo procedimiento acá, una resta, una sustracción. Entonces 300, la totalidad de hombres, menos 219, totalidad de usuarios Facebook e Instagram, tenemos en total que corresponde a 81. Por lógica o por ende, la totalidad de usuarios TikTok corresponde a 81 y de esa manera podemos completar la tabla estadística que se nos está acá solicitando esa información. La cantidad de usuarios entonces de TikTok corresponde a 81. De esta manera, teniendo ya la tabla llena, podemos entonces dar respuesta a cuál es la red social que se usa con mayor frecuencia. En este caso podemos establecer que la red social que se usa con mayor frecuencia es en los hombres, en las mujeres, perdón, TikTok, y en los hombres la red social usada con mayor frecuencia es Facebook. De esta manera damos respuesta a los interrogantes propuestos por la docente en el ejercicio número 2. Gracias. Bueno, mi nombre es Laura Peleño Castillejo y les vengo a hablar sobre el punto 3 del video taller. Dice de la siguiente manera: la gráfica presenta las preferencias académicas de todos los estudiantes de un colegio. Para este ejercicio nos brindan los siguientes datos. El 14% de los estudiantes prefiere lenguaje, el 28% prefiere matemáticas, el 8% educación económica y financiera, el 12% competencias ciudadanas, el 13% sociales y el 25% de los estudiantes prefieren ciencias. Responde a las siguientes preguntas. Si únicamente 270 estudiantes prefieren educación económica y financiera, los estudiantes que hay en el colegio son. Bueno, entonces para esto tenemos un dato muy importante, que aquí nos dicen que el 270 de los estudiantes prefieren educación económica y financiera, que corresponde al 8%. Bueno, entonces, aquí vamos a aplicar la regla de 3 simple. Entonces, es decir, si el 8% de los estudiantes son 270 estudiantes, ¿cuántos son
el 100%. ¿Cierto? Bueno, aquí multiplicamos en cruz. Entonces queda que X es igual al 100% por 270 estudiantes. Bueno, entre 8. Tenemos que tener en cuenta que podamos cancelar los valores o cancelar el porcentaje. Bueno, cancelamos. Hacemos la operación. Vamos con la calculadora, ¿cierto? Entonces tenemos que 100 por 270 es igual a 2000 a 27.000 entre 8. Queda un total de, entonces, este 27.000 lo tenemos que dividir entre 8. Queda un total de 3.375. Bueno, entonces aquí estaríamos dando cuál es la cantidad de estudiantes que hay en el colegio como tal. El 100% de los estudiantes son 3.375. Entonces ya daríamos por terminado el resultado de la pregunta A, que corresponde a los estudiantes que hay en el colegio son 3.375. Bueno, seguimos con el punto B, que dice, la cantidad que prefieren matemáticas son. Bueno, aquí nos vamos a la gráfica. Los estudiantes que prefieren matemáticas son el 28%. Entonces escribimos aquí matemáticas. El 28% de los estudiantes. Bueno, si aquí sacamos que el total de todos los estudiantes son 3.375, entonces lo vamos a aplicar aquí. Si 100 estudiantes, si el 100% de los estudiantes son 3.375, ¿cuánto es el 28%? Entonces hacemos aquí la aplicación de la regla de 3 simple, que corresponde a X es igual a 28% por 3.375 estudiantes entre 100%. Lo colocamos así para poder cancelar. Bueno, entonces nos vamos a la calculadora. Entonces esto daría un total de, al multiplicar 28 por 3.375 daría un total de 94.500 entre 100. ¿Cierto? Entonces nosotros al hacer esta operación da un total de 945 estudiantes. Entonces la respuesta sería: los estudiantes que prefieren matemáticas son 945. Con la pregunta C, que dice, si de los estudiantes que prefieren ciencia el 40% prefiere física, ¿cuántos estudiantes prefieren física? Bueno, este punto es un poquito más complicado, pero lo vamos a resolver. Bueno, primero que todo tenemos que saber cuánta cantidad de estudiantes corresponde al 25%, que es con preferencia en ciencia. Bueno, entonces primero hacemos esa. Bueno, sabemos que el total de estudiantes son 3.375, ¿cierto? Entonces, total 3.375. En ciencia
un total del 25%, ¿cierto? Entonces decimos, si el 100% corresponde a 3.375, ¿cuánto es el 25%? Entonces hacemos la regla de 3 simple en cruz. Entonces X es igual a el 25%, X es igual al 25% por 3.375 estudiantes, ¿cierto? Entre 100. Lo colocamos así para cancelar los por ciento porque nos interesa tener cuántas cantidades de estudiantes corresponden al 25%, que es de preferencia física. Entonces hacemos esta operación que es, multiplicamos 25 por 3.375, que da un total de 84.375. 84.375 entre 100. Bueno, a eso también le hacemos la operación que da un total de 843.75, pero para redondear, como necesitamos un número específico, redondeamos a 844 estudiantes. 844 estudiantes. Entonces aquí tenemos la cantidad de estudiantes que corresponden a la preferencia de ciencia. Bueno, el ejercicio nos dice que el 40% de esos estudiantes prefieren física. Entonces, para poder saber, tenemos que sacar el 40% de esta cantidad de estudiantes. Entonces sería, vamos a separar aquí para no confundirnos. Listo. Entonces, si el 100% de los estudiantes que prefieren ciencias son 844, ¿cuánto es el 40%? Entonces aplicamos nuevamente la regla de 3 simple en cruz. Entonces nos queda que X es igual, hacemos la operación, a 40 por 844 estudiantes, que es la totalidad de que prefiere ciencia, entre 100 por ciento. Tenemos que tener en cuenta que lo aplicamos de esta manera para cancelar los porcientos y nos queda en la unidad de estudiantes, que es la unidad que nos interesa conocer. Bueno, entonces hacemos la operación aquí. 40 por 844 entre 100. Entonces eso te da un total de 33.760. 33.760 entre 100. Quedaría un igual de, entonces esta operación se hace y daría un total de 337.000.6 estudiantes, pero como en este caso necesitamos un número exacto, entonces redondeamos a 338. 338 estudiantes. Entonces les daríamos como respuesta que la cantidad
de estudiantes que prefieren física son 338 estudiantes. Muchas gracias.